Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a iniciar este nuevo año, vamos a completar la cursada. Estamos continuando en el segundo tramo, ¿sí? O sea, preparándonos los temas para el segundo parcial. Hasta ahora vimos aparato respiratorio, digestivo, cardiovascular y hoy nos toca el tema génito urinario. Eh, bueno, de más está decirle, ¿no? Bienvenido a este nuevo año de cursada. Vamos a empezar sobre todo este tema, desmitificar, ¿sí? Por ahí se escucha mucho cuando hablan de las partes femeninas, sobre todo las partes exteriores femeninas, que le otorgan nombres que en realidad no corresponden, ¿sí? Más con todo lo que tiene que ver con los educación sexual obligatoria en las escuelas y demás. Lo importante es que aquellos docentes, cuando imparten este tipo de conocimientos, primero se informen bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque generan en las personas que por ahí no tienen el análisis suficiente como para decir, no, no es así, conceptos erróneos, ¿sí? Por ejemplo, uno muy común, que la gente dice que orina por la vagina. La mujer no orina por la vagina, ¿sí? O sea que hoy vamos a aprender bien lo que es el sistema urinario y lo que es el sistema genital, ¿sí? Que son, en el caso de la mujer, totalmente separados, independiente uno del otro. En el caso del hombre, van a compartir un tramo que va a ser el sector del pene, ¿sí? Pero en lo demás también está separado. Así que vamos a aprender bien hoy la anatomía, sobre todo para entender mejor lo que son las enfermedades, y este tema después vamos a reflotarlo nuevamente cuando veamos enfermedad de transmisión sexual, que está en el tercer tramo, ¿sí? Perdón, en el cuarto tramo, enfermedad de transmisión sexual, y cuando veamos métodos anticonceptivos, ¿sí? O sea que es importante que este tema lo tengan bien claro, la parte de anatomía. Bueno, vamos a ver. Eh, a ver qué le voy a sacar porque no veo la parte de arriba. Bueno, el sistema urinario, entonces, vamos a empezar con la definición y los componentes. Dice, nuestro sistema urinario está compuesto por una serie de órganos responsables de producir y eliminar la orina. Cada uno de estos órganos tiene una función diferente, cuyo objetivo final es eliminar las sustancias tóxicas que hay en nuestro organismo y regular la eliminación y absorción de los líquidos del organismo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? El sistema urinario, como dice ahí, es el responsable de producir la orina y de eliminarla. ¿Por qué? Porque la orina tiene los desechos tóxicos del cuerpo, ¿sí? Todo lo que el cuerpo no necesita y que lo quiere eliminar, lo va a sacar en su gran mayoría por la orina. Ya habíamos visto, ¿se acuerdan cuando vimos el proceso LADME, ¿sí? La segunda clase, habíamos visto que el principal órgano excretor, eliminador de drogas, era justamente el riñón. También lo hacía a través de la materia fecal y también lo hacía a través del aliento, la parte respiratoria, la transpiración, por ejemplo, ¿sí? O sea, hay otras vías, pero la principal siempre va a ser la urinaria. Eh, Así que el sistema urinario va a estar formado, entonces, no es largo esto, no es tan complicado como los otros sistemas que habíamos visto. Este está formado por cuatro, ¿sí? Vamos a tener cuatro partes que son muy diferentes una a la otra, y vamos a notar también que tienen cada uno una función determinada. Vamos a arrancar por los dos riñones, ¿sí? Ahora hay imágenes también. Vamos a arrancar, tenemos dos riñones, uno de cada lado del cuerpo. Hay personas que nacen con un solo riñón o con un riñón que se atrofia, o sea que no crece, queda muy pequeñito. Con un riñón se puede vivir. Este es uno de los órganos que se puede donar en vida. De hecho, hay muchas personas que donan, ¿sí? Algún familiar, a alguien, ¿sí? Que no esté, digamos, que no haya un proceso de comercialización, ¿sí? Se investiga bien que no haya, digamos, que alguien compre un órgano. Siempre se dan entre familiares o personas muy, muy afines, ¿sí? Por ejemplo, no sé, un padrastro, una madrastra a su hijastro. Siempre se va a buscar eso justamente para no fomentar el tráfico de órganos, ¿sí? Que también es un problema bastante habitual en el mundo de hoy.
vamos a tener dos uréteres. ¿Qué son los uréteres? Son dos conductos, dos cañitos que traen de cada uno de los riñones y lo van a llevar a una sola vejiga. ¿Sí? Tenemos una vejiga. La vejiga es la que junta la orina, la que almacena la orina hasta el momento de poder sacarla del cuerpo. ¿Sí? Desde esa vejiga vamos a tener un solo conducto que va a salir hacia el exterior que se llama uretra. Se llama uretra en el hombre y se llama uretra en la mujer, en los dos casos. ¿Sí? Esto es fijo, esto no cambia. ¿Sí? Esto es sistema urinario en el hombre y en la mujer. Bueno, entonces le decía que tenemos los riñones, los uréteres, una vejiga y una uretra. En los riñones, entonces, ¿cuál es la función? Depurar la sangre y producir la orina. ¿Qué es lo que hace este riñón? Es como un gran colador. Entra sangre, sale orina. Entra la sangre completa con todos los glóbulos, plaquetas, sustancias, minerales, con todo lo que la sangre tiene, ¿sí? Y se va a filtrar, va a salir el líquido, va a retener, como un colador, va a retener todas las células que son importantes, y en el proceso que va a ser de filtrado del riñón, va a ir recuperando minerales que el cuerpo llega a necesitar. La idea es que en la orina solamente se elimine aquellas cosas que no necesita el cuerpo. En los uréteres eran los dos conductos que venían uno de cada riñón y los dos se conectaban con la vejiga. Esa es la función, traer la orina desde los riñones hasta la vejiga. En la vejiga entonces es el órgano que va a acumular, que va a juntar la orina y está rodeada por una capa muscular, que es la que sujeta la orina. En el caso de las mujeres, sobre todo, vamos a ver, le digo las mujeres porque los hombres por ahí se escapan y orinan en cualquier lado, ¿sí? Pero en el caso de las mujeres esto se complica y si tenemos que hacer largas colas para ir a un baño, estamos haciendo justamente fuerza con ese músculo, estamos juntando, estamos haciendo fuerza para que no nos salga la orina. A veces se hace tanta fuerza que queda como contracturado y cuando nos sentamos para orinar no sale, ¿sí? Tarda unos segundos hasta que eso se logra aflojar. Ahí es donde va a repercutir algunas enfermedades que tienen que ver con la contención de la orina o no, ¿sí? En esa capa muscular justamente. Y la uretra, lo que le decía, el conducto que lleva hacia el exterior. En dibujito lo vamos a ver así. Fíjense que tanto en el hombre como en la mujer, esto es un poquito como una radiografía, entonces cuesta un poco entenderlo. Pero ustedes lo pueden notar fácilmente en los riñones, ¿sí? Uno de cada lado. Y van a ver que sale un conducto, ¿sí? Sale un conducto de cada uno de esos lados y llega hasta la vejiga, ¿sí? En los dos casos ustedes pueden ver lo mismo. Y de la vejiga va a salir un conducto solo que es la uretra. La uretra en el hombre va a terminar en la cabeza del pene y en el caso de la mujer va a terminar dentro de lo que es la vulva, ¿sí? Que ahora vamos a ver detalladamente. Entonces, en estos dos casos, esto no tiene nada que ver con la parte genital, esto tiene que ver con la parte urinaria exclusivamente. En el caso del hombre, comparten la uretra la zona del pene, ¿sí? Pero en el caso de la mujer, no. Visto de costado, supónganse me hacen un corte por la mitad y si yo veo cómo se ve adentro, vamos a tener en el lado izquierdo de la pantalla el hombre. Vamos a ver que llega el conducto desde el riñón, que es lo que ustedes ven arriba, llega hasta la vejiga y de la vejiga sale un solo conducto, ¿sí? Que va a ser el que va a terminar en la punta del pene, en la cabeza del pene, y al cual se le va a agregar, ahí ustedes ven en ese círculo rojo, se le agrega un conducto que es el que viene desde los testículos y es el que tiene que ver con la parte de semen, ¿sí? Por eso comparten el último tramo que tiene que ver con la salida hacia el exterior. Por eso desde el pene sale orina y sale semen, ¿sí? Por eso porque comparten ese último tramo. En el caso de la mujer, ustedes pueden ver
que está el riñón arriba, van a tener el conducto que va a llegar hasta la vejiga, que es ese más ovalado que ustedes ven abajo, y la uretra sale directamente afuera, ¿sí? En cambio, el útero que está un poquito más arriba, ¿ven? Ese útero es el que está ahí alargado. El útero tiene su propia salida que va a ser el introito o el agujero de la vagina, ¿sí? Se llama introito. Bueno, esto visto desde el costado. Entonces, esto bien clarito. En el caso de la mujer, el sistema urinario es totalmente separado del aparato genital. En el caso del hombre, comparten los dos sistemas el último tramo de la uretra, que es en la zona del pene. Vamos ahora al aparato genital. El aparato genital es el aparato reproductor o el sistema que tiene que ver con la reproducción humana, ¿sí? El aparato genital, obviamente, de cada una de las especies va a tener sus características, pero todos los mamíferos van a tener unas características muy comunes, ¿sí? O sea, todos van a tener ovario, todos van a tener un útero, ¿sí? O sea, ese tipo de características típicas. Bueno, entonces es el conjunto de órganos cuyo funcionamiento está relacionado con la reproducción sexual, con la sexualidad en sí, o sea, no con el fin de tener hijos, sino con el simplemente de tener placer, con las hormonas sexuales, ¿sí? Que tienen que ver con todo lo que es nuestro desarrollo, nuestras características físicas. Dependiendo de las hormonas que nosotros vayamos generando en el cuerpo se va a definir para una figura femenina o una figura masculina. Si yo la quiero transformar, ¿sí? Yo tengo que agregar desde el exterior hormonas sintéticas que permitan ese cambio. Pero siempre lo que es la fisonomía del cuerpo va a responder a los tipos de hormonas que nosotros tengamos circulando en la sangre. Y tiene que ver también en el caso del hombre con la micción, ¿sí? Exclusivamente en el hombre, ya lo vimos antes. Vamos a ver primero el aparato genital masculino, cómo está formado. Tengo imágenes, pero les paso la lista de cosas que tiene, como para que ustedes puedan notarlo después en el dibujo. Desde afuera, si yo miro afuera, ¿sí? A la persona, ¿qué puedo ver? De afuera yo puedo ver el pene y puedo ver el escroto, ¿sí? El escroto es la bolsa en la cual adentro están los testículos. Yo no veo el testículo de afuera, ¿sí? Afuera yo veo el escroto. Y del pene, ¿qué puedo llegar a notar? Puedo notar el cuerpo, el glande, que es la cabeza, ¿sí? Glande se llama la cabeza, y el prepucio, que es ese cuero, esa piel que se retrae, ¿sí? Yo puedo tapar el pene como la puedo despejar, ¿sí? Eso es el famoso pelar el pilín que se le enseña a los chiquitos desde chiquititos para poder higienizarse correctamente, o que se debería enseñar, mejor dicho, para evitar infecciones. El prepucio es la parte también en la que en algunas religiones la circuncisión se los quita. Y esto no es que tiene que ver, en realidad es parte de un signo religioso en varias religiones, pero sus orígenes tuvieron una cuestión sanitaria, ¿sí? Para evitar las infecciones justamente. Al no tener ese exceso de piel, se mejora muchísimo lo que es la limpieza y se mejora mucho también lo que es el tema de las infecciones, los hongos y la bacteria. Así que en aquellos momentos donde no había antibióticos, era muy importante que la limpieza, digamos, la higiene íntima sea, digamos, más fácil. Si yo voy adentro del cuerpo, me voy a encontrar con testículos, con epidídimo, que es el lugar donde se van a concentrar los espermatozoides. Los hombres generan espermatozoides desde el día que nacen hasta el día que mueren, ¿sí? Constantemente van a ir. Va a llegar un momento, ¿sí? Primero van a estar inmaduros, pero va a llegar un momento en la pubertad cuando empiezan a funcionar las hormonas sexuales, que son las que van a madurar esos espermatozoides y a partir de ahí van a ir produciéndose espermatozoides todos los días de la vida, ¿sí? Constantemente. El conducto deferente es el conducto que lleva, el cañito que lleva desde el epidídimo hacia el otro sector, digamos, para poder expulsarlo. Y vamos a tener vesículas, conductos eyaculadores,
¿sí? La próstata es la que genera aproximadamente el 80% del fluido del semen. Es el que va a generar un medio para que ese espermatozoide pueda sobrevivir. ¿Por qué? Porque es alcalino. La vagina es ácida. Si yo pongo espermatozoides en esa vagina ácida, mueren. Entonces, este semen contiene una sustancia que se llama fosfatasa alcalina, que es la que va a mantener con vida a esos espermatozoides. Esto lo genera la próstata, ¿sí? Entonces la próstata va a ser el principal órgano para mantener esos espermatozoides vivos. Tiene esa característica del olor lavandina, ¿sí? Que es característico también del semen. La uretra, que va a ser la que va a compartir con la parte urinaria, y las glándulas bulbouretrales son glándulas que están también, que aportan pequeñas cantidades de líquido, pero el 80% va a ser la próstata. Uno de los grandes problemas del hombre justamente es cuando empiezan a tener problemas con la próstata. ¿Por qué? Porque se asocia que si tengo problema con la próstata ya soy incapaz de tener una erección o soy incapaz de tener hijos. Cuando yo tengo problema con la próstata, o sea, el hombre tiene problema con la próstata, supónganse un cáncer, supónganse la necesidad de sacar esa próstata, que es bastante común, el cáncer de próstata es muy común. Lo que va a ocurrir es que no va a tener semen, ¿sí? No tiene nada que ver con la producción ni de hormonas, ni la producción de espermatozoides que se producen en el testículo, no en la próstata. Entonces, ¿va a tener erección? Por supuesto que va a tener erección. ¿Puede llegar a tener hijos? Eso es más difícil porque los espermatozoides no van a tener el semen para poder sobrevivir, pero con una inseminación artificial u otro medio, sí eso va a ser posible, ¿sí? Entonces, lo que se reduce es la posibilidad de tener hijos por ese motivo, porque no tiene el líquido del semen, ¿sí? No porque no le funciona, digamos, su aparato reproductor. Bueno, visto en dibujos, desde afuera, ¿qué veo? El escroto, que es la bolsa donde van a estar los testículos adentro, y de afuera voy a ver el pene. El pene tiene el cuerpo, el glande, que es la cabeza, el prepucio, que es la piel, ¿sí? Y ahí les marca el meato urinario, que es la uretra hasta el momento de salir, ¿sí? Meato urinario se llama el agujerito por el cual va a salir la orina. Visto adentro, ¿sí? Porque eso de afuera yo veo eso, de adentro yo voy a ver, vamos a empezar por el testículo está dentro de ese escroto, es el principal órgano productor de los espermatozoides y productor de la gran mayoría de las hormonas masculinas. Recuerden que también se van a producir hormonas en las glándulas suprarrenales, las que están arriba del riñón, por eso se llaman suprarrenales, arriba del riñón. Pero el 90% se van a fabricar en los testículos. El epidídimo es ese sector más engrosado en el cual se van a ir acumulando los espermatozoides guardados para el momento en que sean necesarios ser expulsados. Les decía que a partir de la maduración de las hormonas sexuales y la maduración del órgano del testículo, se van a producir espermatozoides el resto de su vida, ¿sí? Entonces, ¿un hombre de 70, de 80, de 90 años puede ser papá? Sí, perfectamente puede ser papá, porque los espermatozoides tienen el día de producción, ¿sí? O sea, ayer normalmente tiene 72 horas de viabilidad, esos son los días que tiene de edad. En el caso de la mujer esto no es así, porque los óvulos se maduran en una forma distinta que ahora les voy a explicar. Bueno, entonces quedan acumulados en ese epidídimo y después van a salir expulsados a través de ese conducto deferente. Ese conducto va a pasar, ¿sí? Recuerden, por la próstata, se le van a ir agregando todo lo que sea del conducto seminal, de la próstata y distintos bulbouretrales, que son, digamos, que van aportando pequeña cantidad de líquido, hasta el momento de la expulsión, de la eyaculación, que sería sacar todo ese líquido a través de la uretra. Bueno, esto
Es bastante sencillo, no es tan complicado. Pensemos que tiene testículo, epidídimo, conducto deferente, próstata, vesícula seminal, glándulas vulvoretrales y la uretra. ¿Sí? Esos serían los elementos que tiene internamente. Este es otro dibujito un poquito más completo, todo lo que tenga que ver con las partes de las partes que forman el aparato reproductor masculino. Podemos ver tanto los externos como los internos, justo en este. Ven el testículo, el escroto, que es la bolsa que lo mantiene. Hay un músculo que tiene el hombre que no tiene la mujer, y es el músculo elevador del testículo. ¿Sí? ¿Por qué? Habrán notado los hombres que cuando hace frío los testículos suben, ¿sí? Se van más cerca del cuerpo. En cambio, cuando hace calor los testículos se alejan. ¿Por qué? Para mantener una temperatura óptima a los testículos. Tener el testículo constantemente contra el cuerpo con altas temperaturas lo que hace es que los espermatozoides no sobrevivan. Así que cuanto más puedan airear la zona y más pueda estar alejado el testículo del cuerpo, mejores condiciones va a tener de producción de espermatozoides. ¿Sí? Entonces eso es algo a tener en cuenta en aquellos casos que a veces son estériles, ¿sí? Pero por otros motivos que no tengan que ver con digamos, no querer tener hijos. Bueno, ahí ustedes pueden ver la próstata, ¿sí? Las vesículas, el conducto eyaculador, el conducto deferente. Ustedes van a encontrar también que el pene no es un músculo, el pene es un cuerpo cavernoso. ¿Qué quiere decir eso? Una caverna, un hueco. ¿Por qué? Porque esa es la zona donde se va a llenar de sangre y es lo que va a permitir que tenga una erección el pene. ¿Sí? Ahí ustedes ven la uretra esponjosa, el cuerpo del pene. ¿Sí? Todo ese sector va a ser justamente la que se va a llenar de sangre para permitir, digamos, que el pene se mantenga erecto. Bueno, vamos al de la mujer. Acá es donde siempre entro yo en corrección con algunos docentes cuando hablan de la vagina, ¿sí? Hacia el sector visible de la mujer. Esto no se llama vagina, se llama vulva, ¿sí? Lo que yo puedo ver desde afuera se llama vulva. La vagina está adentro, así que lo ve el ginecólogo cuando está haciendo algún tipo de inspección en el lugar. Lo que se ve de afuera se llama vulva. Esa vulva va a incluir el clítoris, que es el pene de la mujer atrofiado, ¿sí? Es el pene igual que el pene masculino, igual se va a mantener erecto cuando está excitado y es el órgano sensitivo principal. Este pene en algunas culturas africanas, por ejemplo, son extirpados en la mujer porque consideran que la mujer no tiene que sentir placer, sino que la función que tiene la mujer es de reproducción, ¿sí? O sea, no de permitirse experiencias sexuales gratificantes. Vamos a tener los labios menores, que son los que están adentro, los labios mayores son los que están afuera, tienen pelos, esa es la diferencia básica. Los mayores o externos tienen pelo, los internos no. Y van a recubrir el orificio, ahora ustedes van a ver en la imagen, el orificio de salida de la orina, de la uretra, y el introito, que el introito es el orificio de la vagina. ¿Sí? O sea, no se orina por la vagina solamente se expulsa fluidos menstruales, un bebé si hubiera un parto, o algún otro tipo de fluidos en caso de haber una enfermedad. La orina se expulsa por la uretra, que es un agujero que está más arriba de la vagina. Adentro es bastante sencillo, lo que es el aparato más sencillo que el hombre. Vamos a tener la vagina, vamos a tener la matriz o útero, la matriz se va a conectar con dos trompas de falopio y dos ovarios, ¿sí? Esos es 4 órganos sencillos, los que forman parte del aparato genital interno de la mujer. Vamos a ver dibujitos. Esto visto de afuera, esto es
vulva, ¿sí? No se llama vagina, esto se llama vulva. Por eso es importante que cuando se le enseña a los chiquitos, este es pene, esta es vagina, esto, explicarle que eso no se llama vagina, ¿sí? Que eso se llama vulva. Arriba vamos a ver la zona pilosa, la que tiene pelos, esa se llama monte de Venus, que es lo que normalmente queda tapado con la bombacha o con un traje de baño. Vamos a tener los labios mayores con pelos, los labios adentro menores sin pelos, y esos labios van a recubrir arriba formando como un capuchón al clítoris, que le decía que es el pene atrofiado de la mujer, y vamos a tener después el orificio de la salida de orina, que se llama meato uretral, ¿sí? Y el introito, que es el orificio de la vagina. Si siguiéramos el dibujo hacia abajo, vamos a encontrar el orificio del ano, ¿sí? Entonces, en la parte genital, la mujer tiene 3 aberturas: el meato uretral, el introito, que es la vagina, y el ano, ¿sí? O sea, no sale orina por la vagina. Adentro, los órganos que están adentro. Vamos a tener la vagina, que es lo primero que se va a encontrar a medida que uno entra por ese introito. Esa vagina tiene una disposición desde abajo hacia atrás y levemente hacia arriba, ¿sí? O sea, está en esta posición, le vuelvo a poner, en el otro dibujo va a estar, visto de costado. Y el útero se pone en una posición a 90 grados. ¿Sí? Esta posición la tiene el 95% de las mujeres. Hay algunas mujeres, casos muy particular, que este útero no está a 90 grados de la vagina, sino que se pone en una posición más plana, ¿sí? Más 180 grados. Esta trae más complicaciones que en el tema del embarazo, pero el 95% y más están a 90 grados. Bueno, ese útero se va a conectar entonces con 2 trompas de falopio, y esas 2 trompas de falopio van a estar en cercanía, no se tocan, pero van a estar en cercanía de los ovarios. Todo eso está sujeto por ligamentos, son como elásticos que sujetan a todos los órganos en su lugar, ¿sí? Pero las trompas de falopio no se tocan con los ovarios, ¿sí? Por cercanía. Bueno. Este es un dibujito más completo, como le había mostrado el del hombre. Ahí podemos encontrar abajo la vagina, el cuello del útero, que el cervix es lo que después vamos a ver, que tiene muchísima importancia en el tema del parto, en el embarazo, sobre todo para retener el bebé. Pero ese cuello del útero se abre únicamente en 2 situaciones, naturalmente. Cuando está menstruando, para permitir la salida de la sangre, y cuando está en parto, para permitir la salida del feto, ¿sí? O del bebé. En otro momento no está abierto naturalmente, o sea que si se quiere entrar hay que dilatar eso, el médico tiene que dilatar como para poder ingresar. Bueno, ahí ustedes ven, el útero es un tamaño pequeño, ¿sí? Fíjense que las dimensiones que tiene, aproximadamente 5 centímetros de ancho, ¿sí? No es mucho, 8 centímetros de largo. Y eso va a tener después la disposición de tomar un tamaño que alberga a 1, 2, 3 y más criaturas también en partos múltiples. O sea que es totalmente elástico y se puede ir estirando todo lo necesario. Van a estar conectados a las trompas tienen unos pequeños cilios que se mueven y que permiten que se genere una corriente, ¿sí? Traen un movimiento hacia el interior, ¿sí? Desde las puntas de las trompas arrastran hacia el interior. Entonces, cuando de los ovarios, ustedes ven ahí el dibujito que van madurando los óvulos, cuando madura uno, la maduración es como la explosión de un grano, ¿sí? Por eso en muchas mujeres duele. Cuando eso se madura y explota, se abre, la piel se abre del ovario y permite la salida de ese óvulo. El óvulo es una de las células más grandes. En el caso del óvulo humano tiene aproximadamente el tamaño de la cabeza de un alfiler. Ese óvulo va a ser arrastrado, ¿sí? Succionado por ese movimiento de las trompas y va a ingresar a las trompas.
Esto sería lo normal. Cuando las trompas no tienen esa función, es donde no permite que los óvulos puedan ingresar. ¿Sí? Entonces, muchas veces, y vamos a ver después en las enfermedades de transmisión sexual, cuando las enfermedades de transmisión sexual afectan a las trompas de falopio, la mujer queda estéril. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no permite que ese óvulo que se maduró en los ovarios pueda ingresar. Bueno, fíjense también más o menos a la 3/4 parte de las trompas falopios donde el óvulo se va a unir con el espermatozoide. ¿Sí? Y ahí va a tardar entre 5 y 7 días en venir esa unión de los dos que se llama cigoto, ¿sí? Cuando se unen el óvulo con el espermatozoide, va a tardar 5 a 7 días para hacer ese trayecto de venir por la trompa de falopio hasta el útero y pegarse en algún lugar de la pared del útero. ¿Sí? Eso es la implantación. Bueno, eso para que ustedes tengan claro y les doy estos otros datos justamente para que después cuando veamos métodos anticonceptivos ustedes lo puedan relacionar más fácilmente. Bueno, visto de costado, nuevamente un cuerpo cortado a la mitad, visto de costado. Ahí ustedes pueden notar, afuera tienen todo lo que sea la vulva, ¿sí? Los labios mayores, menores, el agujero del introito. Ahí tienen el meato uretral también para la vejiga, pero vamos a lo que nos interesa ahora, que la parte genital. Vamos a tener el introito, la vagina, ¿sí? Por eso le decía, está desde adelante hacia atrás y hacia arriba, ¿sí? Inclinado así hacia arriba. Y el útero se va a presentar, lo que ustedes ven ahí color morado, ¿sí? A 90 grados el desarrollo de lo que es la matriz o útero. De ahí va a salir, acá se ve una sola trompa porque está cortado por la mitad, las trompas y el ovario. Bueno, esto se les tiene que quedar bien clarito. Bueno, vamos a ver entonces ahora que sabemos bien la diferencia entre genital y urinario, vamos a ver bien todo lo que sea la patología del sistema urinario. Todo lo que sea la parte genital lo vamos a ver ya también después cuando veamos enfermedad de transmisión sexual y métodos anticonceptivos. Pero ya saben que el sistema reproductor, la función que tiene justamente es reproducir. Los cuerpos están hechos para tener bebés, ¿sí? Cuando nosotros usamos un método anticonceptivo hacemos trampa, pero siempre el cuerpo va a tratar de volver a lo que es su estado natural. Entonces por eso vuelven a aparecer nuevamente como errores, como fallas, ¿sí? De los métodos y demás, porque se van a ir dando naturalmente también. Bueno, así que vamos ahora a la parte urinaria y vamos a ir hacia las patologías de la vejiga. Cuando vimos el cardiovascular, la última clase del año pasado, habíamos hablado de los diuréticos también, ¿sí? Que los diuréticos también tienen un rol muy importante. Yo les había hecho un dibujito en el pizarrón de cómo era el tema de la mínima unidad del riñón, que eso lo tienen en dibujo ahora bien claro para que lo puedan entender. Bueno, vamos primero a los de la vejiga. Bueno, los antimuscarínicos, recuerden los receptores, ¿sí? En este caso un receptor muscarínico, este sería un anti. Este medicamento se une al receptor y no deja que se produzca lo normal. Bueno, ahí tienen, bueno, tolterodina, oxibutinina, darifenacina, no son drogas que sean muy comunes porque afortunadamente no es que hay tantas patologías renales, pero sí, llegado al caso, sí existen. Indicaciones para disminuir la presión intravesical. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la vejiga está tan cargada que no puede permitir salir la orina. ¿Sí? Lo mismo que nos pasa a las mujeres cuando juntamos mucha orina. Ahora, ¿qué pasa con eso? Sentimos que cada vez duele más. Es muy doloroso cuando se empieza a estirar, ¿sí? Los nervios de la vejiga generan un dolor muy fuerte. Por eso es importante, digamos, en esos casos siempre eliminar la orina a través de alguna sonda. Ustedes van a ver que le colocan sonda para que vayan eliminando en una bolsa. Bueno, disminución de frecuencia de contracciones del músculo detrusor. El músculo detrusor es el músculo que expulsa la orina. Aumento de la capacidad vesical. En este caso,
lo que se hace es, por ejemplo, eh, que pueda sujetar más, ¿sí? O sea, que no tenga tan poca retención de líquido y que pueda aumentar esa capacidad. Todo esto es para aquellos casos que orinan mucho, ¿sí? Que se orinan en la cama y demás, que no pueden retener la orina. Van a estar contraindicados los anticolinérgicos. Habíamos visto la acetilcolina, ¿sí? Que tenía que ver con todo lo que sea el reposo, ¿sí? Recuerden, sistema nervioso. Ustedes no vieron todavía sistema nervioso, pero tiene que ver, digamos, con la adrenalina, con la huida y la acetilcolina con el reposo, ¿sí? O sea, una persona que está tranquila, relajada y demás. Cuando ustedes están huyendo no tienen ganas de hacer pis, ¿sí? Sin embargo, cuando están en un reposo sí les agarra ganas de orinar. ¿Qué efectos adversos tienen? La tolterodina tiene efectos anticolinérgicos. ¿Cuáles van a ser esos efectos? La sequedad de boca, la constipación, visión borrosa, agravación del glaucoma y en algunos casos de intoxicación pueden aparecer trastornos de conciencia, midriasis, un problema ocular, sudoración y taquicardia. O sea, todo esto, los efectos anticolinérgicos, piensen en que es aquel que está en reposo y que tiene, digamos, no está preparado como para una huida. El flavoxato me va a provocar dolor abdominal y mareo en algunas circunstancias. Vamos a ver los fármacos, no hay muchos fármacos, vieron, para esto. Esto es sencillo. Si hay problema con la orina, con la vejiga va a ser un problema. O hay una infección, que eso lo vamos a ver cuando veamos enfermedades infecciosas, o hay un problema que retiene líquido, retiene la orina, o que lo larga, ¿sí? No hay otro problema. Esos suelen ser los problemas normalmente. Dentro de lo que son los medicamentos para la próstata. Les decía que la próstata es un órgano masculino, la mujer no tiene próstata. Y esa próstata, la función que tiene es fabricar el semen, ¿sí? La gran mayoría, el 80% de lo que es el semen. En este caso, cuando tenemos una hiperplasia, un agrandamiento, hiperplasia significa agrandamiento del tejido, se puede llegar a convertir en una hiperplasia benigna o puede convertirse en un cáncer, ¿sí? Una hiperplasia maligna. Obviamente cuando es maligna hay que operar inmediatamente, pero cuando es benigna puede hacerse tratamientos como para poder mantener esa próstata para que el hombre siga siendo factible de ser padre. Sin embargo, digamos que por métodos naturales, digamos, ser padre. Ya le dije que una inseminación sí se puede hacer porque en el testículo van a seguir estando los espermatozoides. Entonces, cuando hay una hiperplasia, un crecimiento pero benigno, hay dos tipos de tratamientos que normalmente se van a hacer. Uno de los primeros con los cuales se trata va a ser un alfa-1 bloqueador. Este fármaco normalmente es cuando recién empieza, no hay una inflamación muy grande de la próstata, hay un análisis muy sencillo de próstata que se llama PSA, que se hace a través de la sangre, ¿sí? O sea que es muy sencillo que hoy los hombres puedan controlarse como están. También hay un control manual para el cual muchas veces los hombres se niegan a ir porque se hace a través del tacto rectal, ¿sí? Pero eso, en esos casos donde el hombre no puede orinar, tiene muchos dolores, no queda otro que se tenga que revisar. Cuando este medicamento, que es el de primera elección, no va a hacer resultado, no va a dar un buen resultado, o cuando la inflamación es muy grande, si la hiperplasia es muy grande, ya estamos hablando de mayor a 40 mililitros del volumen que tiene esa próstata, normalmente se pasa a una 5-alfa reductasa, que es el otro de los medicamentos que se van a utilizar. Bueno, vamos. Dice, se puede evaluar el efecto de los bloqueadores alfa-1 después de 4 a 8 semanas, o sea que son tratamientos largos. Y los inhibidores de 5-alfa se necesita por lo menos 6 meses.
¿sí? O sea que son tratamientos que se necesita poder determinar bien que es benigna, porque si estamos hablando de un cáncer, en 6 meses puede ser fatal, ¿sí? O sea que solamente para los casos que son benignos. Vamos a esos bloqueadores. Bueno, ahí están algunos nombres: doxazocina, prazosina, terazocina. Tiene un efecto relajante sobre las células musculares lisas, por lo tanto su principal acción se encuentra a nivel del cuello vesical, o sea, el cuello, el orificio de la vejiga, lo va a relajar. Actúa también sobre los vasos sanguíneos, no influye en el volumen de la próstata y está indicado para la hiperplasia prostática benigna y en algunos casos para la hipertensión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una hipertensión que no se da por un problema cardíaco en sí, sino que se da por un efecto secundario. La hipertensión es secundaria a lo que es una retención de líquido en la parte urinaria. O sea, cuando estamos hablando de hipertensión primaria, eso lo vimos en la clase pasada, una hipertensión primaria es cuando la enfermedad es la hipertensión. En cambio, una hipertensión secundaria es cuando hay otra enfermedad que me genera una hipertensión como uno de los síntomas. Este sería un caso, ¿sí? La vejiga no elimina la orina, al no eliminar la orina se acumula líquido y eso hace que aumente la presión sanguínea. ¿Qué contraindicaciones vamos a tener? Antecedente de hipotensión ortostática o síncope con la micción. ¿Qué significa esto? Hipotensión ortostática es aquella baja de presión súbita, ¿sí?, que me da cuando yo cambio de posición rápido. Por ejemplo, estoy acostada, me senté, me paré y me mareé. Eso le suele ocurrir a todas las personas mayores. Por eso es importante siempre a los abuelos decirle que sea lento. Primero que se siente, después que se pare. Cuando está bien, después que camine, ¿sí? Porque cuando hacen todo junto, normalmente aparece el mareo. El síncope con la micción, otro ejemplo muy común que se da también con la hipotensión ortostática, alguien que se está atando los cordones, por ejemplo, y se para de golpe y siente que se marea. Eso es hipotensión ortostática. Cuando hay un síncope con la micción es cuando se orina, ¿sí? En el momento de orinarse baja tanto la presión sanguínea que puede hacer, digamos, como un reflote, un mareo. Normalmente, como suelen estar en el baño, si suelen estar en alguna situación indefensa en el lugar, suelen tener accidentes, ¿sí? Pero normalmente cuando se recuperan, o sea, que el que está orinando se desmayó, cayó, pegó la cabeza, ¿sí? Son más problemáticos los golpes de la cabeza o los golpes por caerse arriba del inodoro o demás, más que el síncope en sí. ¿Sí? Esto se da normalmente en personas mayores, pero hay casos de jóvenes también que lo pueden sufrir, sobre todo si tienen baja presión. ¿Qué efectos adversos tiene esta droga? Puede aparecer más hipotensión ortostática, por eso aquellos que ya tienen normalmente no la pueden usar. Y sobre todo si usan con otros antihipertensivos que también pueden potenciar. Y puede provocar también fatiga y sedación. Cuando esta no funcionaba, se tenía que ir a la 5-alfa reductasa. Acá tenemos el finasteride, el dutasteride. Por ahí este suele ser el más utilizado, el finasteride. Bueno, ¿qué hacen? Esto frena la conversión de testosterona en dihidrotestosterona. O sea, la anterior actuaba en la vejiga, ¿sí?, relajando la vejiga para que se pueda expulsar la orina. En este caso va a actuar ya a un nivel más central, va a actuar directamente sobre las hormonas sexuales para evitar, ¿sí?, que se forme mucho volumen de ese líquido prostático, ¿sí? ¿Por qué? Porque está creciendo mi próstata porque fabrica mucho líquido prostático. Así que la idea es siempre esto ya, digamos, utilizarlo cuando el volumen sea muy elevado. ¿Qué pasa cuando se inflama esa próstata? Recuerden que por ahí pasa la uretra, ¿sí? Entonces, cuando esa está inflamada, la aprieta la uretra y no deja orinar.
Entonces, ¿cuál es el síntoma que siente el hombre? Tengo ganas de hacer pis y me voy y me salen 3 gotitas y no sale más. ¿Por qué? Porque la próstata está tan hinchada que aprieta. Por eso duele, ¿sí? No es que duele la próstata, duele la vejiga porque no puede eliminar esa cantidad de orina que se va acumulando. Bueno, este tipo de medicamento se va a utilizar justamente cuando esa hiperplasia de la próstata sea grande. ¿Qué efectos adversos tiene? Obviamente, este ya me está afectando la testosterona, por lo tanto puede haber un efecto de impotencia. La testosterona, bueno, estábamos diciendo que en este caso la 5-alfa reductasa sí actúa sobre la testosterona, por lo tanto va a haber una disminución de la potencia sexual, o sea, puede generar impotencia en el hombre. También la testosterona está relacionada con la libido, el deseo. La libido es el deseo sexual que tenga la persona, hombres y mujeres. En muchos casos, la mujer también tiene testosterona porque lo fabrica la glándula suprarrenal, pero se suele utilizar también testosterona sintética para justamente favorecer en aquellas personas que tienen una baja libido que esto aumente, ¿sí? O sea, como un potenciador sexual de hombres y de mujeres. También puede aparecer trastornos en la eyaculación porque afecta a todas las hormonas, ¿sí? Bueno, ¿qué más podemos obtener? Erupciones cutáneas y sobre todo dolor testicular porque me va a estar afectando la testosterona que se fabrica en los testículos. ¿Qué cuidado especial se tiene que tener? Estas drogas van a producir una disminución en los valores del antígeno prostático específico. Este es el análisis que le decía al PSA que se hace a los hombres cuando se está sospechando de algún problema con la próstata. Si me afectan directamente a este valor, me puede estar dando un falso valor en los análisis de screening, de búsqueda de cáncer prostático. O sea, lo primero que yo tengo que saber es que yo no tengo, o sea, el hombre, ¿no? Que no tiene cáncer, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, una vez que esté el diagnóstico bien definido que no tiene cáncer, recién se pueden hacer estos tipos de tratamientos, porque si no estarían mascarando, ¿sí? Me daría un falso valor de PSA y el cáncer se estaría desarrollando. En el tema del embarazo, estas drogas son teratogénicas, o sea que son capaces de generar malformación en los fetos. Por lo tanto, cuando un hombre está haciendo un tratamiento con este tipo de medicación, siempre tiene que usar profiláctico, ¿sí? O la mujer tiene que usar métodos anticonceptivos, e incluso los dos pueden usar métodos adicionales para evitar un embarazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy probable que el bebé nazca con malformaciones debido a estas drogas. También es importante que en aquellos casos donde se manipulen este tipo de medicamentos, tampoco la mujer esté embarazada. A ese nivel de tóxicos son estos fármacos. Bueno, vamos a ver los fármacos para el tratamiento de la disfunción eréctil, el famoso Viagra, ¿sí? Se hizo muy popular el Viagra. Bueno, Viagra es la marca que tiene el sildenafil en Estados Unidos, ¿sí? Esa es la marca comercial, pero se hizo tan popular que a todos le llaman Viagra como si fuera el nombre genérico. Bueno, el alprostadil es una prostaglandina, son sustancias que nuestro cuerpo va a fabricar naturalmente y que permite, digamos, que pueda tener una erección. En este caso, cuando hay una disfunción eréctil, se puede administrar intracavernosa, o sea, con un pinchazo dentro del pene, ¿sí? Se pincha directamente a esas bandas cavernosas que le decía que se llenaban de sangre para poder tener la erección del miembro. Y también a veces se utilizan otros vasodilatadores. ¿Qué son los vasodilatadores? Permiten que se agranden, sobre todo las arterias, para que vaya más sangre hacia la zona del pene. La idea de este tipo de drogas es que vaya más facilitar la llegada de sangre al pene para que pueda tener una erección. Mantener abierto el conducto arterioso en recién nacido con ciertas cardiopatías congénitas.
En este caso, bueno, en este caso, digamos, no sería una función sexual, sino que se utiliza en la parte cardiológica para bebés que nacen con dificultades en la comunicación de su corazoncito. Entonces se utilizan esto justamente para que esté abierto el conducto arterioso y que pueda llegar sangre, pueda mandar sangre del corazón. ¿Qué efecto adverso tiene? Dolor, ¿sí? El dolor local por la inyección y el dolor de la posibilidad de que se genere un priapismo. ¿Qué es un priapismo? Es la erección permanente del pene. O sea, queda en erección y puede pasar horas, ¿sí? Y ese pene va a seguir estando erecto. En el imaginario de la sociedad siempre dicen Viagra, uy, voy a estar con el pene erecto 24 horas. No es así. ¿Sí? Lo que genera el Viagra es la vasodilatación de la zona que cuando yo tengo un estímulo sexual, ¿sí? Va a generar que la sangre le llegue más fácilmente. Pero no es que toma un Viagra y va a estar comiendo y se le va a poner erecto el pene. ¿Sí? O sea, no necesito un estímulo sexual. Cuando ocurre este priapismo tenemos de manera permanente la erección del pene, con lo cual piensen en esto, algo que tiene que estar por algunos minutos y va a estar horas, ¿sí? Eso va a generar dolor en el lugar. Y el segundo tema importante es que en muchos de esos casos, cuando está mucho tiempo la sangre estática en un lugar, ustedes ya saben que la sangre quieta se coagula y la sangre coagulada se pudre, formando las famosas gangrenas. Así que en muchos de los casos donde tenemos un priapismo severo, a veces la solución es incluso cortar el pene para que no se expanda la gangrena. O sea que no es un tema que sea muy sencillo tampoco. Bueno, tenemos sildenafil, que es el Viagra común, ¿sí? Y después tenemos otros tipos de medicamentos que también tienen la misma función, el tadalafilo, el vardenafil, que también van a tener la misma función, favorecer la erección del pene, todos con los mismos funcionamientos, pero lo que me va a variar, el vardenafil tiene más hora de funcionamiento porque tarda más en eliminarse la droga de la sangre, y el tadalafilo aún mayor. O sea que lo que me va a ir variando, todos tienen la misma función, vasodilatar la zona para que vaya más sangre al lugar, y eso también a veces se utiliza también en el caso de cuando yo quiero sacar sangre de otros lugares, ¿sí? Para favorecer que vayan hacia esa zona específicamente. ¿Cuál es el problema? Que yo mande zona, mi parte inguinal, ¿sí? La zona genital, y le falta mi cerebro, ¿sí? Ahí entramos en problemas. Bueno, ¿cuándo van a estar indicados este tipo de medicamentos? Cuando haya disfunción eréctil de cualquier motivo, ¿sí? Puede ser psicológica, puede ser, a veces se han acostumbrado tanto algunos hombres porque cada vez más jóvenes buscan el sildenafil en la farmacia. Y se acostumbraron psicosomáticamente en que si no toman la pastilla no pueden funcionar. Entonces esto es como una adicción, como aquel que toma la pastilla para poder dormir, ¿sí? Entonces se convierten en estos círculos viciosos que en realidad una droga que ha generado un cambio rotundo, ¿sí? La droga cuando sale el sildenafil fue incluso por casualidad el descubrimiento. Se estaba investigando esta droga para la caída del cabello y empezaron a notar en las pruebas que se le hacen a las personas, empezaron a notar que los hombres presentaban mayor presencia de erecciones de pene, sin importar la edad, ¿sí? Entonces empezaron a notar, empezaron a apuntar hacia ese sector, digamos, del efecto que ellos estaban buscando, y bueno, descubrieron que era más importante, digamos, tener el pene erecto que dejar de ser pelado para la concepción del hombre. Así que bueno, se fue la investigación para ese lado. Obviamente su descubridor hasta un premio Nobel se ganó, así que imagínense la importancia que tuvo a nivel social cuando apareció la droga. Por eso le digo, la droga era
la pildorita azul, que muchos hablan la píldora azul, acá no es azul la píldora, ¿sí? El Viagra acá no es azul. Eh, bueno, y viene en distintos formatos, comprimidos masticables incluso también. Bueno, contraindicaciones. Pacientes que utilizan nitratos. Recuerden que cuando vimos la parte cardiológica hablamos del dolor del corazón, ¿sí? La angina de pecho. Cuando se usan nitratos para el dolor, no pueden utilizar Viagra. Y si utilizaron Viagra y tuvieron un infarto, no le pueden colocar, y van con dolor de pecho, le tienen que avisar a la emergencia que no le pueden colocar nitratos porque han usado Viagra, ¿sí? Que han usado sildenafil. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el paciente se puede morir ahí por una hipotensión grave. Bueno, angina de pecho, entonces los que tienen angina de pecho inestable van a usar algún tipo de nitrato para su dolor, ¿sí? O sea, esos son los pacientes que no pueden utilizar. ¿Qué efectos adversos podemos encontrar? Podemos encontrar dolor de cabeza, dificultad, digamos, para el tema de la digestión, por eso la dispepsia, ¿sí? O sea, eructo, malestar, o sea, entra un montón de cosas. Náuseas, mareos, trastornos visuales. Algunos pacientes dijeron incluso que quedaron ciegos por algunos minutos, no podían ver nada. Siempre, digamos, no fue muy posible de probar que es a causa de este sildenafil, pero son las manifestaciones que explican. Para poder tener una relación causal, me tiene que generar el informe que yo brindo, es que cada vez que uso sildenafil me pasa esto. Cuando tomo otra cosa no me pasa, ¿sí? Eso es buscar una relación causal. En cambio, esto no está muy probada, pero sí figuran como los posibles alertas. Obviamente hipotensión porque manda toda la sangre hacia la zona genital y eso hace que baje el nivel de sangre en el resto del cuerpo. ¿Qué interacciones tienen? Dice inhibición del metabolismo de estos por inhibidores del citocromo P3A4. ¿Qué era este citocromo? ¿Se acuerdan que habíamos hablado mucho del citocromo P450? El citocromo P450 son alrededor de 50 conjuntos de enzimas distintas. Sí que habíamos hablado que de diferentes animales, todos los mamíferos tenemos, de diferentes animales hay distintos grupos y dentro del humano hay distintos grupos según las razas. Dentro de la misma raza puede haber distintos subgrupos en base a las familias. Vieron que hay personas que tienen alguna alergia familiar determinada y también dentro de esa familia se pueden dar algún tipo de alteración en algún individuo particular. Yo soy alérgica, ¿sí? Nadie más en mi familia es alérgico. Bueno, dentro de este citocromo P450 hay un subgrupo, una subfamilia de enzimas que es esta, la citocromo P3A4, que ahí es donde van a tener interacción este tipo de medicamentos con aquellos medicamentos que son utilizados como el itraconazol y el ketoconazol, que son para hongos. El ketoconazol es muy usado. Y el indinavir y el ritonavir, que son medicamentos utilizados para virus, ¿sí? Para pacientes con HIV. Así que los que utilizan este tipo de drogas no deberían usar este tipo de medicación. Bueno, se puede provocar también hipotensión severa cuando se administra con los nitratos, o sea, aquellos que eran para el dolor de corazón. Cuidados especiales. Dice la seguridad de su uso en pacientes con hepatopatías severas, o sea, problemas del hígado, una cirrosis, una hepatitis tóxica, ¿sí? O cualquiera de las hepatitis porque me va a estar afectando al hígado en general. Recuerden que el citocromo P450 está en el hígado, ¿sí? Casos de hipotensión, casos de infarto, enfermedad cerebrovascular reciente. O sea, pudo haber sido un derrame o pudo haber sido una obstrucción, un coágulo. Trastornos hereditarios de la retina, o sea, una enfermedad familiar que haya, ¿sí? De todos con alguna degeneración de la retina, del ojo.
Todos estos se tiene que, no es que no pueden usarlo, pero sí tiene que prestar atención a los síntomas que se vayan presentando. Por eso dice cuidados especiales. El sildenafil y el vardenafil pueden ser ingeridos 1 hora antes del coito y van a actuar por algunas horas. El tadalafilo dura más, ¿sí? Normalmente estamos hablando del tadalafilo aproximadamente 36 horas, ¿sí? El sildenafil aproximadamente 12 horas, a veces incluso más, dependiendo de la farmacocinética que tenga esa persona, y el vardenafil un poco más de 24 horas. Bueno, ahora vamos a ver un poquito de los diuréticos. Recuerden que los diuréticos actuaban en el riñón, ¿sí? Dentro de los diuréticos, acá ustedes tienen una imagen de un riñón. La corteza del riñón es todo lo que está por afuera, ¿sí? La médula del riñón es lo que está adentro, donde están los que se llaman cálices, que cálices son como copas, que van a ir juntando la orina de todo lo que sea la corteza. Ahí ustedes ven que de mucho van quedándose en pocos hasta que terminan un solo conducto que sale del riñón. Bueno, ¿qué hacen estos diuréticos? No crean una nueva función, lo que hacen es acelerar la función que tiene el riñón. ¿Cuál era la función del riñón? Entra por las arterias, ustedes ven ahí los dibujitos rojos, recuerden que rojo es arteria, azul es vena. El rojo entra, va a filtrarse en ese riñón y va a salir nuevamente, la sangre se va a ir y todo lo que no sirve, que sobra en el cuerpo, se va a ir eliminando con esa orina. Ustedes van a ver que la orina cambia en el transcurso del día. La primera orina suele ser más concentrada, suele tener un color más oscuro y dependiendo de la cantidad de líquido que yo tomo, eso va a ir variando. Si yo no tomo líquido, ¿sí? Mi orina va a ser poca y oscura. Si yo tomo mucho líquido, voy a orinar más y voy a tener más clarito. Eso va a depender de las patologías que yo vaya presentando. ¿Qué es importante también acá? Que aumentan la natriuresis. ¿Qué es natriuresis? Eliminación de sodio, ¿sí? De sodio en la orina. Si yo elimino el sodio, la sal, va a eliminarse el líquido y eso hace que baje el valor de la presión arterial. Bueno, esto es lo que ocurre en cada uno. Fíjense, lo que le decía, la corteza está en el exterior, ¿sí? En cada uno de esos pelitos que ustedes ven ahí, que muestran como unos cálices, como unos floreritos, en cada uno de esos hay una cápsula de Woman. Esa cápsula de Woman es lo que yo les había dibujado en la clase pasada en el pizarrón, que era un nefrón. El nefrón es la mínima parte del riñón que filtra la sangre. Ustedes ven ahí, entra, ¿sí? Ahí ustedes ven el glomérulo. El glomérulo entra la sangre de la arteria. Es el gran colador, va a ir juntando todo lo que tenga que ver con aportar sangre al riñón para que el riñón lo pueda filtrar. Y en un momento después que es filtrado, ustedes ven la arteria que va a salir con todo lo que sea la sangre colada, ¿sí? Para decirlo así. Todo lo que no sirva para el cuerpo se va a ir eliminando y va a seguir estando en ese nefrón hasta que sale por el conducto del tubo colector y va a ir al conducto de Bellini, que sería como ir juntando distintas calles y todo van a un solo lugar. Bueno, entonces en ese lugar ustedes van a tener el glomérulo, van a tener el contorneado proximal, que es próximo porque es próximo a donde entra la sangre, el asa de Henle, que es ese tubo que baja y que nuevamente sube después, ahí en esas partes va a actuar los diuréticos, y el contorneado distal, que es ya el que va a conectarlo con el túbulo colector. ¿Sí? De cada una de esas imágenes que ustedes ven ahí, cada uno de esos pelitos, ocurre esto, ¿sí? Entonces vamos a tener los diuréticos que van a actuar en distintos lugares de eso. Voy a volver al dibujo después para que lo puedan fijar bien. Diuréticos de asa o con acción en el asa de Henle.
Fíjense dónde era el asa de Henle, era el tubo que bajaba y que subía. Ese es el asa de Henle. Ahí tenemos diuréticos como la furosemida, la bumetanida, torsemida, ácido etacrínico. De estos es la furosemida la que más se va a utilizar, ¿sí? Esa es la que ustedes más van a ver que sale en la farmacia. Los diuréticos tiacídicos, la hidroclorotiacida, la que más sale, se utiliza muchísimo en tratamiento de hipertensivos. ¿Por qué? Porque eliminan sodio, ¿sí? Muchísima cantidad de sodio y potasio. Entonces eso hace que se reduzca la cantidad de agua. Entonces se utiliza mucho en lo que sea drogas que ayudan a controlar la hipertensión. Y tenemos los diuréticos ahorradores de potasio. ¿Por qué? Porque la idea es que el cuerpo tenga potasio, que pueda eliminar el sodio y que retenga potasio. Esto ocurre así, digamos, es lo conveniente en la gran mayoría. Pero en aquellos casos donde hay trastorno de la coagulación, o sea que hay un síndrome de coagulación excesiva, ¿sí? Entonces ahí no es recomendable este tipo de diurético. En mi caso, por ejemplo, que soy trombofílica, yo formo coágulos, este tipo de diuréticos no los puedo utilizar, ¿sí? Yo no tengo que consumir mucho potasio. Pero en este caso la espironolactona es una de las drogas que más se va a utilizar. Entonces, para mí, por ejemplo, una hidroclorotiacida sería lo más conveniente en mi caso. Bueno, ahí fíjense, esto viene explicadito en qué actúan en cada uno. Corteza le decía que es lo que está por el exterior del riñón, médula lo que está en el interior, que va a ir uniéndose y va a formar un solo conducto de salida. Vamos a tener ahí los tiacídicos que van a actuar en la zona de la corteza. Lo que hacen es inhibir el cotransporte activo de cloro y sodio en segmento diluyente cortical de la rama ascendente del asa de Henle. O sea, ¿qué es lo que actúan en esa rama ascendente del asa de Henle? Lo que hace es justamente evitar, ¿sí? Evitar que se absorba el cloruro de sodio. Cloruro de sodio, sal, ¿sí? Los ahorradores de potasio van a actuar ya cerca del tubo colector. En ese caso lo que se hace es, se reabsorbe, antes que sea eliminado, se reabsorbe el potasio, ¿sí? En el tubo contorneal. E inhiben la reabsorción de sodio, eliminan el sodio, pero retienen el potasio. Los diuréticos del asa, que van a actuar específicamente en ese asa de Henle, lo que hacen es inhibir el cotransporte de cloruro de sodio y de potasio. O sea, este es el más fuerte. Estos son los diuréticos que son más digamos, más eliminadores de sustancias, pero que en algunas personas esto es contraproducente. Bueno, en ese tubo colector se va a reabsorber los líquidos también, ¿sí? Entonces es el último momento en el cual se pueden reabsorber los líquidos. Si ustedes, por ejemplo, están transpirando mucho, van a notar que por más que tomen mucha agua y transpiran mucho, no tienen mucho volumen de orina o no tienen muchas ganas de ir al baño a orinar, ¿sí? ¿Por qué? Porque se reabsorbe el agua a medida que el cuerpo lo va necesitando. Interacciones farmacológicas. Van a disminuir el efecto de los anticoagulantes, de las sulfonilureas, que son los medicamentos para la diabetes, ya los vimos también, y de la insulina, ¿sí? Que también se utilizan en diabetes, ¿sí? Diabetes tipo 1. Las sulfonilureas son las biguanidas, por ejemplo, que esas se van a utilizar en diabetes tipo 2. Aumentan el efecto de los anestésicos, de los glucósidos digitálicos, o sea que los medicamentos que sean para la taquicardia, y de la vitamina D. Glucósidos digitálicos para el ritmo cardíaco, ¿sí? Para acelerarle el ritmo cardíaco. Y de la vitamina D. ¿Qué efectos adversos pueden aparecer? Hiponatremia, que significa baja cantidad de sodio en sangre. Hipopotasemia, baja cantidad de potasio en sangre. Hipomagnesemia, baja cantidad de magnesio en la sangre.
hipocalcemia, baja cantidad de calcio en la sangre. ¿Por qué esto es un efecto adverso? Porque yo necesito calcio, potasio, sodio, magnesio para las contracciones musculares y para el traspaso. Recuerden que para pasar por las membranas había muchas sustancias que eran dependientes del sodio, ¿sí? Entonces voy a necesitar eso. El magnesio se necesita para la relajación de los músculos y el calcio se necesita para lo que sea, todo lo que sea contextura, ¿sí? O sea que el abuso de diuréticos también me trae a nivel general complicaciones si no están usados correctamente. Vamos a presentar también alcalosis metabólica, que ahora le voy a explicar lo que es la alcalosis metabólica o en qué consiste. Hiperuricemia, mucha cantidad de ácido úrico en la orina. Ototoxicidad, o sea, toxicidad del oído. E hipersensibilidad en general, hipersensibilidad a la luz, hipersensibilidad de piel, ¿sí? Que son los más frecuentes. Estos son los efectos de una alcalosis metabólica. Fíjense, hipoventilación, ventilo poco, respiro poco, ¿sí? Disminución de la contractilidad miocárdica. El corazón reduce la fuerza para contraerse. Desviación hacia la izquierda en la curva de disociación de la hemoglobina. ¿Qué quiere decir esto? La hemoglobina, que está presente en la sangre, llega un momento en que va adherida a hierro, así se transporta a todas partes, por eso es siempre importante que los glóbulos rojos tengan hierro, porque ahí es donde el oxígeno se une a la hemoglobina y se mueve por el cuerpo, ¿sí? Por la sangre. Pero cuando llega al tejido, tiene que tener la capacidad de desprenderse. Eso se llama desviación a la derecha, porque viene de estar junto y en la reacción química pasa a la segunda etapa, que sería de que se desprende ese oxígeno y puede ingresar a la célula. Esto no ocurre, por eso hay una desviación hacia la izquierda. Deja, digamos, que la hemoglobina no suelte el oxígeno y eso hace que los tejidos no tengan oxígeno. Cuando los tejidos no tienen oxígeno, recuerden qué pasaban, infartos. O sea, el infarto, recuerden, el infarto puede ser de cualquier tejido. Cualquiera que no recibe oxígeno, muere. Y eso hace que incremente la demanda tisular de oxígeno. O sea, el tejido empieza a exigir oxígeno porque se está muriendo. Eso es una alcalosis metabólica. O sea, de a poco voy intoxicando mi cuerpo por la falta de oxígeno. Bueno, ahí estamos. Ese sería lo último para ver estos. No son muchas las drogas que se van a utilizar. Recuerden que son medicamentos que se utilizan para la vejiga, para la próstata y en este caso que hablamos para el riñón, ¿sí? Todo lo que sea antibióticos y demás se va a ver en la clase de infecciones, ¿sí? La que vemos después del segundo parcial. Bueno, ¿qué tienen que tener en cuenta en esto? Anatomía, ¿sí? Bien entendido lo que es el sistema urinario y lo que es el sistema genital, ¿sí? Bien entendido para que les sirva para el futuro también a ustedes, ¿sí? O sea, que entiendan bien qué es la vulva, qué es la vagina en el caso de la mujer, ¿sí? Lo que yo veo desde afuera se llama vulva. Yo no estoy viendo la vagina de la mujer con verla desnuda, ¿sí? Yo tengo que ver adentro de la mujer para poder ver la vagina. Lo que yo veo en el hombre va a ser un pene y va a ser un escroto, la bolsa donde están los testículos adentro, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que tener? Reconocerse, ver cómo son ustedes cuando están sanos, háganselo ahora, ¿sí? Miren si tienen algo, algún lunar, alguna mancha, algo que tengan que sea característico de ustedes. Hay personas que tenemos lunares en distintas partes del cuerpo, también puede haber lunares en los labios y demás. Bueno, una cosa es que ustedes tengan esos lunares naturalmente, a que les aparezca después algún síntoma o algún bulto o alguna característica que antes no estaba. Entonces a veces le pregunta al médico, ¿y desde cuándo tiene esto? Ah, no sé. O sea, eso es lo que hay que tratar de evitar, ¿sí? Hay que saber cómo somos cuando estamos sanas
para poder reconocer cuando aparezca algo que nos indique que nos estamos enfermando o que ya estamos enfermas. El cáncer no es solamente de cuello de útero. El cáncer puede ser de vulva, puede ser de vagina, puede ser de ano, puede ser de pene, puede ser de testículo. El cáncer puede ser de cualquiera, ¿sí? Entonces, la única forma es poder detectar a tiempo cuando algo raro, algo que no es habitual, aparece en nuestro cuerpo. Bueno, esta es la idea de este tema, ¿sí? Lo vamos a volver a ver cuando veamos métodos anticonceptivos y cuando veamos enfermedades de transmisión sexual. Bueno, niños, me pongo al día ahora, les mando este material y les subo los 2 videos. Estoy subiendo el video a internet, el video de la clase pasada. Entramos todo en fiesta, entramos en aislación por COVID y demás, así que se me dificultó. Pero arrancamos ahora esta nueva etapa, así que vayan viendo las cosas que no entienden o que les cuesta. No tengo problema de volver a explicarles, ¿sí? Bueno, chicos, estamos. Listo. Chau, chau.